Aunque el título de mi conferencia es La ecología en el hinduismo antiguo, pero no me voy a ceñir únicamente al hinduismo, también voy a hablar del budismo y del jainismo, que son otras dos corrientes filosóficas que coinciden, ¿no?, con el hinduismo en el siglo VI antes de Cristo y que tienen también una gran vinculación con el tema que nos ocupa. Para contar de dónde surge esta protoecología de la que voy a hablar, hay que entender primero cuál es la idea filosófica básica del hinduismo, porque es de ahí donde viene el origen. La idea que se tiene es la unicidad del ser, la idea de que todo lo que hay en el universo es una misma cosa, una misma esencia. Es el concepto de Brahman, al que se ha venido traduciendo como el absoluto, que aparece dividido en el Atman, en almas individuales, pero únicamente por una errónea percepción de nuestros sentidos, por Maya, por la ilusión engañosa, porque su esencia es una misma cosa. Entonces, esta es un poco la idea clave del hinduismo. Hay una sola realidad que se manifiesta en la naturaleza, que luego vuelve a reabsorberse en el pensamiento, que lo hace de una manera cíclica, ¿verdad?, en la teoría de las yugas, y realmente el dualismo que existe en otras creencias, pues no existe aquí. Hay un dualismo en una segunda parte, se podría hablar del Purusha, que es el ser no manifestado, y del Prakriti, la naturaleza, que es el ser manifestado, pero eso ya sería el segundo escalón, el segundo paso del proceso. La realidad es que únicamente hay una sola esencia. Dice la Bhagavad Gita, que es el texto canónico del hinduismo por excelencia, lo que existe no puede dejar de existir y lo que no existe no puede llegar a existir. Esto coincide con las teorías de los presocráticos en nuestra tradición occidental, que dicen ex nihilo nihilum, ¿verdad? De la nada no puede surgir algo. Luego el razonamiento que se hacen los hindúes y que es la base de su filosofía es la siguiente. Si hay algo, si existe algo, tuvo que estar ahí siempre, no pudo surgir en un momento dado de la nada. Entonces es eterno en su origen, si no tiene principio, no tendrá final. Si es eterno en el tiempo, pues va a ser también, obviamente, infinito en el espacio y va a ser una sola esencia, porque para que haya una segunda cosa, la primera tiene que acabar. Si la primera no tiene límites, pues evidentemente no hay una segunda. Entonces esto coincide con lo que argumentó también el presocrático Metrodoro de Quío, que dice lo que hay es eterno, es infinito y es uno. Bien, el siguiente paso en el razonamiento de los hindúes es ¿cuál es la esencia de eso que todavía no hemos definido y que es una sola cosa dentro de la cual todos estamos, fuera de la cual nada hay? Evidentemente puede haber materialistas y hay en el hinduismo ramas materialistas, pero principalmente son trascendentalistas, con lo cual se llega a un concepto de panteísmo. Todo es Dios. Esa sustancia de la que todos somos parte es de naturaleza divina. Evidentemente es un concepto distinto de la divinidad, no tiene la noción limitada de las religiones del libro, no tiene asimilado el concepto de la bondad, de ese Dios del que hablamos no necesariamente es un ser bueno, es un ser que incluye todo, lo bueno, lo malo, lo inocuo. Todo lo que hay pertenece a esa esencia. Es lo que dijo Séneca en su libro Cuestiones Naturalis. Quid est Deus, quod non vides totum, et quod vides totum. ¿Dónde está Dios? Pues en todo lo que no vemos y en todo lo que vemos. No hay nada fuera de él. Entonces, una vez que tenemos esta noción de que toda la esencia que existe es una misma cosa y es de naturaleza divina, nosotros también lo somos, el siguiente paso es que nosotros no lo reconocemos. El proceso mental puedes aceptarlo, pero no lo sientes en tu corazón, no lo sientes en su percepción. El proceso evolutivo del hindú es darse cuenta de que él es parte de ese todo, que su yo limitado pues realmente es un engaño de los sentidos, es una limitación y que él es realmente algo mucho más grande, está en consonancia con lo demás, está en contacto con lo demás, es uno con lo demás. Bien, este es el principio. El proceso de evolución del hindú consiste en aprender esta realidad, en conocer, con lo cual estamos ante un trastocamiento de los valores, puesto que la finalidad del hindú en su evolución espiritual no es una finalidad ética, sino que es una finalidad epistemológica.
Dicho en otras palabras, no estamos en este mundo para ser buenos, estamos en este mundo para aprender, para conocer lo que somos y cuál es nuestro lugar en ese todo. Bien, el siguiente paso, y es el que nos lleva a lo que nosotros estamos tratando aquí, es si todo lo que hay es de naturaleza divina, todo lo que hay es sagrado, no solamente el hombre. El hombre es sagrado y la naturaleza con todo lo que conlleva lo es también. Los animales, las plantas, el entorno, el medio, las rocas. Evidentemente estamos hablando de distintos grados de sutileza. Y lo que tenemos aquí es una especie como de evolucionismo espiritual. La finalidad del hombre es avanzar, ser cada vez más perfecto, comprender las cosas, ¿verdad? Y nuestra labor en la evolución del universo no es dedicarnos al resto del mundo, sino dedicarnos a perfeccionarnos nosotros mismos. Puede parecer un concepto un tanto egoísta, pero el hindú no se preocupa tanto de la evolución de los demás porque cree que no puede interferir en la evolución de los demás. Lo único que puede hacer es no ser él una rémora en el avance del universo, no ser él una rémora en ese perfeccionamiento, ¿no? Desarrollarse para no quedarse atrás. Evidentemente, esto nos lleva a considerar a los animales, a las plantas y a nuestro entorno como algo muy digno de respetarse, puesto que es de naturaleza tan divina como nosotros lo somos, no menos. No se establece, nunca se ha hecho en el hinduismo, ni en el budismo, ni en el jainismo, de los que luego hablaré, diferencias entre las almas, entre la parte espiritual, el Atman, de los seres humanos y de los animales. De hecho, en la creencia en la metempsicosis, en la transmigración de las almas, en la reencarnación, se establece pues toda una especie como de serie de evoluciones en donde no necesariamente los animales son inferiores. A veces se cree que, según la teoría de la reencarnación hindú, las almas van encarnando en animales, luego en animales superiores, luego en el hombre. Algunos dicen que incluso después en seres superiores al hombre que nosotros no podemos percibir o conocer. Esto necesariamente no es así. Las leyendas que ilustran de una manera simbólica este principio filosófico de la reencarnación nos hablan de idas y venidas, de retrocesos, nos hablan de animales superiores al hombre en evolución, nos hablan de cómo el alma de un hombre puede transmutarse en un ciervo y adquirir la liberación, la iluminación como ciervo, no como hombre. Entonces los parámetros del hombre como la especie superior en el universo se trastocan. No siempre es así. Tras años, tras vidas de evolución, de perfeccionamiento, de conocimiento, el hombre llega a la liberación, al concepto de moksha, liberación, a ese estadio que se ha denominado nirvana muchas veces en el budismo, pero que es equivalente al moksha hindú, y esto puede conseguirse desde un cuerpo humano, desde un cuerpo animal o desde otro tipo de formas de vida. Las antiguas tradiciones pues reverenciaban a la naturaleza en todos sus aspectos. Esto lo encontramos en los textos más antiguos. El equilibrio de la naturaleza se consigue mediante un equilibrio entre los Panchabhuta, los 5 elementos, que son Prithvi, la tierra, Vayu, el viento, Akash, el cielo, el espacio, Apa, el agua, y Agni, el fuego, que todos son esenciales para la vida y para el equilibrio de la tierra. Todas las formas de vida contribuyen a conformar estos 5 elementos. Bien, si nos vamos a los cultos prehistóricos en la India, pues encontramos evidentemente restos en muchas culturas tribales y una creencia en la sacralidad de los animales, no únicamente como tótems, no únicamente como dioses protectores, sino también como, por decirlo de alguna manera, colaboradores. Evidentemente existía la creencia de que el consumo de la parte de un cuerpo del animal pues te podía dar las características de este animal, pues su bravura o su agilidad o su buena vista, pero encontramos también en las tribus que han perdurado, y los antropólogos lo han estudiado, la creencia en una
simbiosis espiritual, en una especie como de compenetración espiritual entre el hombre y los animales. Por ejemplo, entre los Lepcha, que es una tribu de cazadores y recolectores de Sikkim, que siguen viviendo de una forma muy antigua y que tienen una norma social que implica claramente la no destrucción de la naturaleza. Ellos tienen unas reglas muy claras, las hembras de algunos animales no se pueden cazar, los machos no se pueden cazar durante distintas épocas del año, entre algunos meses está prohibida la pesca, sobre todo en la temporada de reproducción. La persona que corta un árbol debe plantar otros 8 árboles y cultivarlos, ocuparse del cultivo y del crecimiento de estos árboles durante 6 años, etcétera. Con lo cual encontramos restos de una actitud ecologista pues muy loable. Nosotros en Occidente hemos aprendido, si es que lo hemos hecho, la lección ecologista pues muy tarde, en los años 60 del siglo XX, pero en la India, como ya digo, y lo voy a comentar, pues hay restos, ¿no?, de esas actitudes ecologistas en las culturas que lo han transmitido oralmente y también en los textos sagrados. Bien, lo que tenemos en la India es una deificación de los animales. Antiguos legisladores, pues evidentemente encontraron, por decirlo así, los defectos de la sociedad india y los sacralizaron para conseguir que se respetaran. De la misma manera que se estudió y se vio que el pueblo indio pues era muy dado al consumo de alimentos, ¿no?, que pecaba un poco de gula, por así decirlo, y entonces se implantó como norma religiosa el ayuno, como algo que complacía a los dioses, y con eso se consiguió que los indios pues fueran más morigerados en su consumo de alimentos. Pues lo mismo se hizo pues para proteger a las especies. Los animales, que tienen evidentemente una simbología y están adscritos a unos dioses o a otros, pues fueron objeto de esta reverencia. De hecho, se les tiene respeto y se habla de ellos incluso como de nuestros progenitores, ¿no?, en un sentido evolutivo. Muchas familias, muchos linajes de los considerados nobles en la sociedad india derivan su origen, derivan su nombre de animales, ¿no? Tenemos pues la estirpe de los Bharadwaj, que son los descendientes de los búhos, los Garga, descendientes de los cocodrilos, los Rishyaringa, de los ciervos, los Jambuca, del chacal, etc. Esto nos lleva a un concepto de los animales en la India protohistórica, como amigos, compañeros, no únicamente pues los comunes, los domesticados, ¿no?, como el perro y el caballo, sino muchos otros. De aquí viene la deificación del ganado. Tanto los pueblos drávidas, que habitaban la península indogangética, como los pueblos arios, que a partir del año 2000, 1500 van llegando allí en sucesivas oleadas, pues basaban su alimentación en el consumo de los productos derivados de la vaca. De ahí la sacralización de este animal, sobre la que luego también hablaré. ¿Cómo se consigue esta sacralización del animal para que se le respete? Evidentemente ya he dicho que a través de la religión. Tenemos el concepto del avatar. Avatar significa descenso y hace referencia a la encarnación de un dios en la tierra para proteger al género humano, para transmitir conocimiento, para vencer al demonio de la ignorancia, para dar unas enseñanzas filosóficas, y esto es algo muy inserto en la tradición filosófica y religiosa hindú. En este contexto, el dios que encarna para dar lecciones es el dios Vishnu. Vishnu es uno de los 3 grandes dioses de la India, conforma la Trimurti, la Trinidad Sagrada, junto con el dios Shiva y el dios Brahma. Brahma es el dios creador, diríamos, del universo material, Shiva es el dios transmutador y Vishnu es el dios protector. Y de ahí que su labor esté dirigida a la ayuda a los seres vivos y a la protección del universo. Para eso encarna. Según los mitos,
en cada ciclo de la creación encarna 10 veces. Y según lo que se nos habla del ciclo en el que nos encontramos, ya han tenido lugar 9 encarnaciones del dios Vishnu. ¿Por qué cuento esto? Porque el dios Vishnu no encarna como un hombre en primera instancia, encarna como un animal, con las virtudes y con las características de ese animal según las necesidades del peligro del momento o de aquello que tiene el dios que resolver, ¿no? En la Srimad Bhagavatam se dice, esta forma es la fuente y semilla indestructible de múltiples encarnaciones dentro del universo, y de la partícula y la porción de esta forma se crean diferentes entidades vivientes como semidioses, animales, seres humanos y otros, ¿no? De la divinidad surgen estas cosas. Y entonces Vishnu encarna 9 veces hasta el momento, según los Purana, los libros de tradiciones mitológicas, de una forma y en un proceso evolutivo. Y cuando Dios encarna como animal, se nos está diciendo, los animales no son en absoluto inferiores, no son en absoluto distintos de nosotros. El mismo Dios no tiene a menos convertirse, trastocarse en un animal. Tenemos las encarnaciones de Vishnu, que son, evidentemente, ya digo, evolutivas, van yendo de lo menor a lo más avanzado. La primera encarnación de Vishnu es como un pez que, a semejanza del mito de Noé, arrastra a un barco en donde van no solamente una pareja de animales de cada especie, sino también los Veda, los libros sagrados, para llevarlos de un ciclo de la creación al siguiente ciclo de la creación. En la siguiente encarnación, el dios encarna como una tortuga para servir de apoyo al batimiento del océano, de donde van a surgir una cantidad de seres maravillosos. En la tercera encarnación es un jabalí que se sumerge en el océano primigenio para rescatar al planeta Tierra, que había sido raptado, por decirlo así, por un demonio. En la siguiente encarnación es un híbrido, es mitad hombre y mitad león, porque para matar a un diablo concreto, pues hacían falta unas características híbridas especiales. Luego ya encarna como un ser humano, primero como un enano, después encarna como un guerrero lleno de pasión, lleno de fuerza, después encarna como un príncipe diplomático, correcto, respetador de las normas, después encarna como un sabio, como un filósofo, después encarna como un asceta, ya en la figura del Buda. Entonces, en estas encarnaciones que se nos cuentan, podemos ver una evolución y podemos ver también la sacralización, evidentemente, del pez, de la tortuga, del jabalí, representando, ¿no?, a los mamíferos, del león, así como otros muchos animales. De hecho, en estos libros de mitología que están asociados a las distintas deidades, ¿verdad? Hay libros asociados a Vishnu, libros asociados a Shiva, o a la diosa, o al dios Ganesh, o a otras deidades. Se nos cuenta el origen de los animales. Y míticamente se nos habla de Kashyap. Kashyap es un Prajapati, uno de los creadores, uno de los artífices del universo. Es el último hijo del dios Brahma. Tiene diversos hijos con distintas esposas, se casa con 13 hijas de otro sabio, y de estas mujeres surgen todas las criaturas de la tierra. De unas surgen los dioses, de otras surgen los semidioses, de otras surgen los demonios, de otras surgen los animales, ¿no? Krodavash es una de estas mujeres, es la madre de todas las vacas, así como de los elefantes. O tenemos otras diosas que son las que hacen surgir los elementos atmosféricos, la lluvia, los truenos, etc. Quiero decir que se nos cuenta simbólicamente que los animales son parte nuestra también, estamos vinculados, no somos seres distintos, estamos incluso ya en ese plano posterior, pues vinculados no solamente por una evolución física, sino también por esta evolución simbólica. La siguiente manera en la que se vincula la divinidad con los animales y con las plantas es a través de los mitos concretos de cada dios. Tenemos el concepto de Vahan. Vahan significa vehículo.
cada deidad del panteón hindú tiene un vehículo propio y ese vehículo es un animal. He de decir que cuando hablo de deidades, cuando hablo de dioses y lo hablo en plural, no me estoy refiriendo a dioses distintos. Esta es una de las grandes nociones erróneas que se han tenido sobre el hinduismo, ¿no? Que es un politeísmo, que hay muchos dioses. No, hay muchísimas formas, muchísimos aspectos de la misma divinidad. Diríamos que Dios solamente es uno, fuera del cual nada hay, ese todo del que hemos hablado, pero para entendernos y para hablar de las criaturas superiores, hablamos del Dios de este fenómeno atmosférico o del Dios del amor, del Dios de la guerra, del Dios de la sabiduría, del Dios de las selvas o de la casa, como aspectos distintos de la misma divinidad. Bien, pues cada uno de estos aspectos tiene un vehículo, un animal en el que se traslada o el que está vinculado por una u otra razón, con la consecuencia lógica de la sacralización de tal animal. Entonces, este animal sirve como un símbolo. Si llegamos a un templo indio, fuera del templo vamos a encontrar una estatua del animal que acompaña a la deidad a la que está dedicado el templo. Si es un templo de Shiva, encontraremos fuera un toro. Si es un templo de Vishnu, encontraremos fuera un águila. Si es un templo de Ganesha, el dios con cabeza de elefante, que es el dios de la sabiduría, encontraremos fuera un ratón, porque el ratón es curiosamente el vehículo de esta deidad, ¿no? Y se asociaba al dios como para que el dios, a través de los ratones, pues protegiera a los campesinos de los ratones que comían las cosechas. Esto es lo que tenemos. A través de estos animales, evidentemente, se transmiten una serie de características, la firmeza y virilidad del toro, la bravura del león, la rapidez del lince, la elegancia del pavo real. Y con eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una sacralización de una gran cantidad de animales. No de todos, pero de la inmensa mayoría. Otra de las ideas que se ha venido transmitiendo es que en la India, pues evidentemente las vacas son sagradas. Lo son, pero no son únicamente las vacas. Las serpientes lo son, los elefantes lo son, los toros, los tigres, los ratones, los perros, los pavos reales, las águilas, los monos. Podríamos seguir alargando esta lista. Con esto se ha conseguido que los indios vivan mucho más en comunión con los animales y que no tengan esa actitud de miedo por un lado y de deseo de destrucción por otro que hemos tenido lamentablemente en Occidente. La tradición literaria hindú, siempre muy basada en la religión, está llena, está repleta, abundantísima en historias en donde se nos muestran estas características de los animales que son fuente de enseñanza y que son fuente también de moral, ¿no? por su vínculo con los dioses. La presencia de los animales en la vida cotidiana de los hindúes es muy intensa. No se les persigue, hay animales por todas partes en la India, se les alimenta, se les reverencia, hasta extremos pues realmente que pueden parecernos sorprendentes, ¿no? Si un campesino hindú se encuentra una serpiente en su camino cuando va a sus tareas, pues su respuesta lógica innata va a ser saludarla como un símbolo, porque la serpiente está vinculada al dios Shiva, al dios Vishnu, bueno, y a otros muchos dioses. Es sagrada por su naturaleza, es la protectora del subsuelo, y el hindú la va a considerar como a una deidad, como si hubiera tenido la aparición de una deidad ante él, aunque evidentemente todos los años pues muere muchísima gente en la India por picaduras de serpiente, pero el hindú va a volver a su casa y va a decir: hoy he tenido una visión de la deidad del dios fulanito o menganito que se me ha aparecido en la forma de un animal, y entonces cuando vaya al templo en alguna ocasión pues hará ofrendas a los árboles, que son los símbolos del lugar donde moran las serpientes, ¿no? El animal sirve también como símbolo representativo por esos valores que transmite, ¿no? La firmeza, la constancia, la inteligencia del elefante o la bravura del león, hasta el punto en que están completamente inmersos en los símbolos modernos, no únicamente en la heráldica de las familias, no únicamente en los templos, no únicamente para indicar
el dios al que se dedica un templo, sino incluso en los partidos políticos de la India moderna, pues están representados bien por una vaca, bien por un elefante, y eso sirve también como una manera como de reclamo para la gente común. Tenemos, por supuesto, también en toda la literatura itihásica, histórica, en las epopeyas, en las dos grandes epopeyas del Ramayana, pues muchísimos conceptos de esta importancia que se le da a los animales. Animales que se comportan de una manera heroica, que son mejores que los humanos, que dan enseñanzas a los humanos aprenden de los animales por la conducta noble que estos manifiestan, ¿no?, dentro de sus posibilidades. El concepto de la divinidad del todo lleva lógicamente a la noción de ahimsa, a la noción de la no violencia, el pacifismo. Esta es una de las grandes contribuciones de la India al mundo, no únicamente en el mundo antiguo, sino también en el mundo moderno. Todos ustedes saben que el pacifismo lo utilizó Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, como arma política. Con él consiguió algo que parecía imposible en su momento, ¿no?, la independencia de la India del control colonial británico, y ha servido de modelo pues para otras muchas personas, ¿no?, para Martin Luther King o para Nelson Mandela. Entonces, no es algo que pertenezca únicamente al pasado, sino que ha tenido una continuidad, llega hasta el momento de hoy. En los Vedas y en las Upanishads, los comentarios a los Vedas, que empiezan a hacerse alrededor del siglo XI-X a.C., son los libros de filosofía más importantes de la tradición hindú, se habla de una manera muy clara de la violencia. Y entonces, aunque estos libros no prohíben realmente matar animales, no prohíben la caza, pero recomiendan que no se haga y se estimula en ellos el vegetarianismo. De hecho, en algunos de ellos sí se condena de una manera completa, no en todos, pero en algunos sí, el matar animales, y se coloca a los veganos incluso sobre aquellos que consumen leche. Esta idea no está únicamente en el hinduismo, sino que va a pasar en el siglo VI a otras tradiciones. Tenemos, por ejemplo, he dicho antes que hablaría del jainismo. Los jaines son otra rama, por decirlo así, de la espiritualidad india. Su maestro fue Mahavira, que vivió en el siglo VI, pero no fue el primero de la estirpe, él fue el número 24, ¿no?, el 24º de una serie de maestros que dieron unas enseñanzas que estaban ciertamente centradas en el pacifismo. Diríamos que el pacifismo es la esencia del jainismo. Al jain no le preocupa el problema de Dios, quién es Dios, cómo está, dónde está, no le preocupa tanto su evolución espiritual en el sentido de búsqueda de conocimiento. Lo que le interesa es un comportamiento correcto con el entorno. La naturaleza es lo más sagrado que hay, el respeto a la naturaleza es la mejor conducta, ¿no? Y entonces estamos hablando de cómo eliminar la violencia en todo tipo de cosas. Por supuesto, los jaines no consumen ningún tipo de carne. No solamente esto, sino que no indulgen en ningún oficio que pueda suponer un peligro para los animales. Los jaines no cultivan la tierra porque consideran que al pasar el arado tú puedes matar a alguna criatura subterránea, alguna serpiente, algún topo. Los jaines más estrictos llevan siempre sobre la boca una mascarilla tapada para no tragar ningún mosquito al respirar. Limpian con unas escobillas hechas con plumas de cola de pavo real el camino para no pisar ninguna hormiga, limpian las rocas en las que se sientan y, por supuesto, tienen una conducta completamente ecológica y completamente respetuosa, ya digo, hasta extremos insólitos. Únicamente consumen frutas y verduras
reponibles, quiero decir, una manzana, que sabes que el manzano puede seguir dando manzanas, pero no van a consumir una zanahoria, no van a consumir un nabo o una lechuga, aquellas plantas que únicamente al arrancarlas, pues ya esa planta deja de existir porque no tiene más ramificaciones. La ahimsa, la no violencia, es el primer voto que respetan los jaines y que hace que sea esa la directriz principal de su vida. Evidentemente, estos 24 maestros jaines son iconográficamente todos iguales, no puedes distinguirlos por su rostro, no puedes distinguirlos por su vestimenta porque principalmente van desnudos, pero todos están, como el hinduismo, asociados a un animal y los conocemos, los distinguimos por el animal al que van vinculados. Otra de las tradiciones que toma fuerza en el siglo VI a.C., es un momento magnífico, es el budismo, ¿no? Todos ustedes conocen la historia de Gautama Buddha, ¿verdad? Este príncipe que estuvo apartado de las tristezas del mundo, que no conocía la muerte, no conocía el dolor, la enfermedad, que en un momento dado los vio al salir de su palacio, que consideró que la vida mundana no merecía la pena y se convirtió en un asceta, buscó la iluminación, la consiguió y luego fue dando sus enseñanzas. Bien, pues la vinculación de Buda con el mundo, con el entorno de la naturaleza, es también muy intensa. Tenemos unas narraciones interesantísimas que son los denominados Jataka, son unos cuentos en donde se nos habla de las encarnaciones anteriores del Buda. Y Buda encarna, antes de encarnar como Siddhartha Gautama, encarna como animal, encarna como perro, encarna como elefante, encarna como toro y va dando en estas historias sus enseñanzas desde el punto de vista del animal. Va dando unas enseñanzas, no aquellas que puede dar un ser humano, sino aquellas que puede dar un animal con su comportamiento. El amor por los demás, la compasión, la comprensión, la tolerancia, todo ello son características que están en los animales. Hay historias preciosas en donde se nos habla del animal, el elefante que tiene un dueño que necesita su marfil y entonces el elefante le ofrece sus colmillos para que el hombre pueda cortárselos y vendiéndolos resolver un problema económico, y se nos habla del dolor del elefante mientras sufre, ¿no? Y permite y ayuda al hombre a que le corte los colmillos, ¿no? Para su beneficio. Bueno, hay muchísimas historias muy bellas y en estas pues se nos vincula otra vez a los animales. La misma figura del Buda, de Siddhartha Gautama, está representado simbólicamente por animales. La serpiente, que en un momento dado, cuando hace mucho sol, cuando hace mucho calor, el Buda está meditando, se pone detrás de él, abre su capucha para protegerle del sol, para darle sombra. O los ciervos, también símbolo del budismo, porque el Buda adquirió su iluminación en el parque de Lumbini, que era un parque donde había muchos ciervos. Buda enseña el vegetarianismo, está en contra, por supuesto, del consumo de carne, no porque sea higiénicamente malo, no por las toxinas o por la digestión, sino evidentemente, para consumir carne tienes que matar a un animal, y vincula también todas sus enseñanzas a animales. Esto se traduce también en enseñanzas que luego van a tener efecto. Es muy famosa la historia de Ashoka. Ashoka es un emperador de la India que controla en un momento dado, en el siglo III, gran cantidad del territorio del norte y del centro. Entabla una batalla para conseguir ampliar su territorio hacia la región de Orissa, gana la batalla, pero después contempla la cantidad de animales muertos, la cantidad de caballos, la cantidad de elefantes muertos en el campo de batalla, y dice: los hombres han ido a la guerra por su propia voluntad, han muerto, es muy triste, pero los animales no, los animales les hemos obligado, los hemos asesinado nosotros. Y entonces sufre una revulsión, adopta el budismo, lo implanta como religión oficial en su imperio, el budismo entendido sobre todo como pacifismo. Y entonces se convierte en un gran defensor de los animales y un gran defensor del entorno.
dicta leyes por las cuales se prohíbe el la caza, el asesinato de animales en todo su reino. Establece hospitales para curar a estos animales y para protegerlos. Dicta normas muy estrictas que se tallan por toda la India en unas columnas de piedra, ¿no?, en donde se ponen estas leyes para que no perezcan, para que no desaparezcan, para que todo el mundo las conozca. Al mismo tiempo, paralelamente a estas tendencias, ¿verdad?, del jainismo y del budismo, el hinduismo pues también avanza. Por ejemplo, hablando del shivaísmo, la corriente interna del hinduismo, dentro de la cual pues, se adora al dios Shiva. El dios Shiva es la deidad más antigua de la que tenemos noticia, es una deidad evidentemente prehistórica y su representación más antigua es un sello de terracota que está datado del 4000 a.C., en donde aparece el dios sentado en postura de yoga y rodeado de todo tipo de animales. Es la forma a la que se ha denominado Pashupati. Pashupati significa literalmente el señor de los animales, el dios de los animales. Diríamos que la primera representación de la deidad que se hace en la India es un dios rodeado de todos los animales conviviendo pacíficamente y como representación de ellos, ¿no? Entonces, gracias a esta noción, el shivaísmo está muy vinculado a la vida animal y convierte el respeto a los animales en el símbolo de las personas evolucionadas. Esto lo diría después Gandhi, ¿verdad? En el siglo XX diría, podemos juzgar a una cultura por la manera en que trata a sus animales. Es una frase muy bella, pero no es original de Gandhi. Existe ya en la tradición antigua. La idea es que las personas evolucionadas tienen un respeto por las formas de vida y las que no lo tienen es precisamente porque no tienen esa evolución. Bueno, avanzando más en el tiempo, pues podríamos hablar de casos muy concretos. Voy a mencionar algunos de ellos para que entremos en detalles, ¿verdad? Hemos hablado del emperador Ashoka. Este es uno de los textos en donde se establece la normativa. Edicto en la roca, dice: el amado de los dioses, el rey Piyadasi, ha mandado escribir esto: no se han de sacrificar seres vivos. Antes, en las cocinas del amado de los dioses, el rey Piyadasi, cientos de miles de animales morían todos los días para preparar los alimentos. Pero ahora, tras la redacción de este decreto, solo se sacrificará a 3 criaturas, y eso no siempre. Estos seres vivos tampoco deberán ser sacrificados en el futuro. Esto es lo que se nos está diciendo, estos son los textos que encontramos. También en el vishnuismo, en la rama del hinduismo que tiene más vínculos con el dios Vishnu, se establece el culto otra vez y el respeto por el ganado vacuno, sobre todo en la figura de Krishna. Krishna es la octava encarnación de Vishnu, como hemos mencionado, y él era un pastor. Y dice: yo, pastor de vacas, estoy desempeñando el mejor oficio que se puede tener, porque la vaca es nuestra madre, ella es nuestra madre porque nos alimenta, nos protege, de ella sacamos la leche, ¿verdad?, el ghee, la mantequilla, el yogur, aquellas cosas que son la base de nuestra alimentación, y con sus productos nos protegemos. Con el estiércol de la vaca utilizamos este estiércol como combustible, es el que nos permite encender nuestra cocina, es el que nos permite cocinar. Con la orina de la vaca desinfectamos las cabañas de tierra y ahuyentamos a todo tipo de insectos. Con la piel de la vaca nos calzamos, nada que no empleemos de este animal, ¿verdad? Bien, llegando a épocas posteriores, pues estamos hablando ya del siglo XV, los hindúes adoptan, modernizan y actualizan todas estas enseñanzas que les vienen de antiguo. Se podrían citar muchos ejemplos, pero uno de ellos
es el de Maharaja Jambeshwar, Jambois de Visnois, que fundó una especie como de religión, la religión Visnois, que se deriva en unos principios ecológicos. Es, diríamos, la primera religión totalmente ecológica, en donde no se habla nada más que del respeto a la naturaleza, de la conservación de la biodiversidad. Aunque, por supuesto, estas ideas de Visnois implican la hermandad de los hombres, la igualdad de derechos para las mujeres, etcétera, pero está centrada en la preservación de la vida silvestre, de los árboles y de la bondad hacia los animales y también del respeto hacia las plantas, porque de la misma manera que he dicho que los animales están vinculados a las deidades, también se hace lo mismo con las plantas, ¿no? En todo el ritual que se hace para ofrendar a estas divinidades intervienen elementos vegetales, flores, hojas de distintas plantas que automáticamente quedan sacralizadas y que sirven como representación de la naturaleza en todas sus variedades. Podemos encontrar en los patios de las casas hindúes, en la mayor parte de ellas, una planta de tulsi, de albahaca, que está vinculada al dios Vishnu, que está sacralizada y como todos los días las gentes de las casas la riegan, les hacen reverencias. O podemos encontrar en los caminos que salen de los pueblos, pues un árbol que está rodeado de cintas de algodón y que es reverenciado por la gente del lugar porque sirve como símbolo del resto de la naturaleza, ¿no? Entonces es una especie como de magia simpática por un lado, ¿no? Para propiciarse a la naturaleza vegetal y por el otro lado símbolo de representación de la naturaleza en general. Por supuesto, el vegetarianismo, que es otra de las aportaciones de la India, surge de este mismo principio. En Occidente tenemos un concepto muy, muy físico del vegetarianismo y de si la carne es buena o mala para la salud, o si conviene comer el pescado blanco o conviene comer el pescado azul porque tiene tal o cual producto químico. En la India eso está vinculado siempre al sufrimiento, al dolor que se produce. Evidentemente hemos de dañar a la naturaleza para alimentarnos de alguna manera, pero hemos de hacerlo en aquellos seres que son los que menos sufren. Evidentemente, en los vegetales que viven, se reproducen, pero no son seres que vayan a sufrir de una manera tan directa como los animales cuando se les mata, cuando se les corta. El vegetarianismo, denominado Shakahara, tiene, como digo, una base ética. Los hindúes no consideran una diferencia entre el asesinato de un hombre y el asesinato de un animal. El concepto de asesinato de un ser vivo es un concepto global. No establecen una diferencia, no olvidan que el hombre es un animal, pues si queremos, distinto, mejor, más evolucionado, más todo lo que queramos que los otros, ya es una cuestión de criterios, pero evidentemente no de una categoría distinta, ¿no? O sea, nunca pierden el concepto del mundo, del género animal al que todos pertenecemos. Otra noción, evidentemente, es esa idea antigua de que el consumo de un producto pues, te lleva a tener las virtudes o los defectos de ese producto, ¿no? En las culturas tribales siempre se ha dicho que comiendo la carne del animal valeroso, del león o el corazón del enemigo, vas a adquirir su valor. Siempre se ha hablado de ello en un tono positivo, como diciendo, ingiriendo una carne vas a adquirir las capacidades y las virtudes. El hindú tiene la idea de que ingiriendo una carne vas a adquirir también los defectos y los vicios. Entonces, se supone que el consumo de carne en la India está vinculado a la violencia. La idea es que si eres vegetariano, eres una persona más tranquila, eres una persona menos violenta, con menos acritud en tu comportamiento, más humana en el mejor sentido de la palabra. Además, la creencia en la reencarnación del alma, pues hace que un animal pues pueda ser realmente receptáculo de un alma humana, un alma que recientemente lo ha sido, ¿no? Entonces, hay muchísimas razones, no solamente las dietéticas higiénicas, sino básicamente morales para este vegetarianismo. Se estima que los vegetarianos en la India alcanzan un 40%. Es la cifra más alta
que hay en todo el mundo. Y estamos hablando de vegetarianos completos, quiero decir que lo son durante toda su vida, gente que muere sin haber probado, sin haber ingerido nunca carne ni pescado, es la mayor concentración de vegetarianismo que tenemos. Pero otra mucha parte de ese otro resto de personas, de ese otro 60%, son prácticamente vegetarianos también. Quiero decir que consumen carne en muy escasa cantidad, en ocasiones muy especiales, quizá en una boda, en una fiesta, en un convite, pero no lo hacen diariamente, no lo hacen en sus casas. Muchas veces en sus casas no se cocina la carne y, por supuesto, hay muchísimos días de la semana, muchísimas festividades en que nadie lo hace. Los yaínes, como ya he dicho, incluso no llegan a tocar pues hortalizas que crecen bajo tierra, como patatas, como cebollas, como el ajo. Se considera que el consumo de carne pues, produce en los seres un karma negativo, diríamos, el karma es la retribución, ¿no? La ley de causa y efecto. Una acción buena tiene una consecuencia buena, una acción mala tiene una consecuencia mala, y esto sucede también por esta forma, ¿no? Entonces, por supuesto, la matanza de animales para la alimentación es algo muy pecaminoso en el hinduismo, y para el deporte, pues por supuestísimo, muchísimo más. En la Chandogya Upanishad, en el Mahabharata, en la Bhagavata Purana, en todos ellos lugares se condena la masacre de animales y el consumo de carne, como sucede en los Vedas. Bien, hubo en la India muy antigua sacrificios de animales, evidentemente, como en todas las culturas, pero en una época muy temprana cesaron y se cambiaron, ¿no? Se simboliza la matanza del animal con flores. Entonces se habla del sacrificio del caballo, ¿no? Y realmente no se mata a un caballo, sino lo que se hace es una especie como de representación mitológica, simbólica del caballo, ¿no? Entonces, es una cosa que evidentemente no está regulada de una manera dogmática, puesto que el hinduismo no tiene una iglesia constituida y no existen unos mandamientos ni unas prohibiciones. Lo único que tenemos en el hinduismo son unas tradiciones que nos llegan, son unos libros sagrados con unas recomendaciones que el hindú puede respetar o puede no respetar, porque eso es uno de los grandes elementos de libertad del hinduismo, ¿no? Que puede el hindú de alguna manera hacerse una religión a la carta y aceptar lo que la tradición le dice de esas cosas, aceptar algunas y no aceptar otras. Sin embargo, en la India ya como diríamos, como un país moderno, se ha intentado y se ha conseguido regular todo esto, y existen leyes muy duras para la prevención de la crueldad con los animales, en donde se hace salvedades y donde se hacen algunas excepciones, principalmente con los musulmanes, pero no con la población general de los hindúes, ¿no? La idea es que los animales sí fueron un motivo de entretenimiento, por decir así, para los mogoles que llegan a la India en el siglo XVI y que pues, se dedicaron a la caza, mientras que para los hindúes, pues ya como ya digo y como ya hemos visto, pues era algo totalmente repelente. En la India moderna se han hecho pues realmente leyes para proteger, y porque la India ha sido, lamentablemente, desde los siglos XVII en adelante, pues un lugar en donde ha habido muchísima caza, lo que ha llevado a la extinción de muchas especies. ¿Por qué es esto? Pues evidentemente por las características culturales de los pueblos que han invadido la India. Un viajero chino, Huyen Zhang, que pasa por la India en el siglo VII, la describe como un sitio muy frondoso, con grandes bosques, con una fauna abundantísima, que hacía realmente el viaje peligroso y difícil, porque no había caminos abiertos y era todo selva muy densa y llena de animales. Esta era la realidad. Lo que pasa es que a partir del siglo IX empiezan a llegar a la India invasiones de pueblos musulmanes, vienen de Turquía, vienen de Arabia, después vienen del Irán islamizado, ¿no? Los mogoles, y estos señores pues tenían evidentemente una alimentación que se basaba en el cordero, se basaba en las aves, ¿no? en el pollo, el faisán, la perdiz, y
cazaban también estos señores por placer. Las estadísticas son realmente tremendas. El emperador mogol Jahangir, estamos hablando del siglo XVII, mató 17.000 animales durante toda su vida, ¿no? Antílopes, tigres, leones, etcétera. Los reyes mogoles, pues, tenían a gala la caza, era la manera de agasajar a sus invitados y establecían grandes partidas de caza y en donde se acababan exterminando especies. El emperador Akbar, hablamos del siglo XVI, mató en una ocasión, en una expedición de caza que duró mes y medio, más de 1.000 guepardos, ¿no? Y esto, pues por supuesto, influyó muchísimo en la convivencia entre hindúes y musulmanes. Aunque se llevaron razonablemente bien, pues fue otro de los puntos de fricción, ¿no? Entre una élite gobernante venida del extranjero que indulgía en estos actos de violencia y una masa de hindúes sometidos a los que evidentemente esto no les gustaba. Los mogoles, sin embargo, sí hicieron algo bueno en el terreno de la ecología y fue la sistematización del conocimiento sobre los animales. Grandes libros se escribieron con descripción de toda la fauna, dibujos muy específicos de pájaros, todo ello representado en libros de divulgación científica, en miniaturas, en pinturas. Esto sí es algo que ha de reconocérseles. Sin embargo, ya digo, la caza fue un aspecto muy cruel de su gobierno. Y mucho peor fue ya a partir del siglo XVIII con la implantación en la India del dominio británico, de una manera subrepticia al principio, y ya a partir de la mitad del siglo XIX de una manera completa, ¿no? Siendo la India ya parte integrante de la corona del Imperio Británico, y el gusto británico por la caza pues aumentó de una manera tremenda la depredación. Los ingleses se aburrían en la India, la caza era pues uno de sus entretenimientos y vueltos a Inglaterra pues querían tener un salón con trofeos de caza, con cuantas más cabezas y cornamentos mejor, ¿no? También se consideró que la India tenía que aumentar sus campos de cultivo, para eso se talaron muchísimos bosques y se persiguió a los animales, ¿no? El guepardo pues fue exterminado de una manera sistemática. Se daba dinero a los campesinos por cada animal muerto y entonces las cifras son tremendas. Se sacrificaron durante el siglo XIX 80.000 tigres, 150.000 guepardos, 200.000 lobos, ¿no? Entre 1875 y 1925, en 50 años hubo esta tremenda masacre, ¿no? Los gobernadores británicos, los militares ofrecían estas cacerías para sus invitados, cazaban con trampa, ¿no? Ponían cabritos y perros atados a un árbol para que los depredadores vinieran y les atacaran, y esto pues realmente fue algo muy lamentable. En el año 1940, un raya local, un príncipe sometido al Imperio Británico, pero con un poco de autonomía en su territorio, fue el primero que prohibió la caza en la India. Esto sucedió en el sur, en el estado de Travancore. Otra de las lamentables conductas de los británicos fue, ya digo, la eliminación de los bosques para crear plantaciones de té y también para aprovechar la madera para la construcción de ferrocarriles. Esto destruyó el hábitat natural de muchísimos animales y sobre todo los carnívoros pues tuvieron que desaparecer de los bosques. En esto vemos la importancia de esa sacralización a la que me he referido antes, de ese vínculo de los animales con los dioses. El tigre estaba reverenciado en la India porque era el vehículo de la diosa Durga, que es la diosa de la fuerza, la diosa de la Shakti, del poder, y por lo tanto el tigre sobrevivió a estas masacres, pero el guepardo, curiosamente, no estaba vinculado a ningún dios y pereció y desapareció. Tenemos ya por fin, para ir acabando, pues el cambio que se produce en la India democrática a partir del momento de su independencia, en el año 1947, se dictan distintas leyes para proteger el hábitat. Tenemos la ley de la prevención
de la crueldad animal de 1960, la Ley de Protección de la Naturaleza de 1972. Es importante aquí la labor de Indira Gandhi. Saben ustedes que Indira Gandhi, hija de Jawaharlal Nehru, que fue el primer ministro de la India libre, ella fue también primer ministro durante algunos años, en los años 60, 70 y 80, y fue especialmente cuidadosa en esto. Cometió muchos errores, pues lo dirán sus enemigos políticos, evidentemente, pero sí fue muy buena en lo ecológico, dictó varias leyes de protección de los animales, puso en marcha el denominado Proyecto Tigre para la preservación de esta especie, estableció varios santuarios de leones y inició también el Proyecto Elefante, que pues ha protegido a unos animales que estaban ya en unas condiciones muy difíciles. En la India ahora mismo hay muchísimas reservas animales, hay muchísimos parques protegidos y ello, por supuesto, no es suficiente, puesto que siempre existe el afán de depredación, las ganas de expandir los terrenos de cultivo y, por supuesto, el mal endémico de la caza furtiva, algo en que en ningún lugar del mundo se ha conseguido erradicar. Esta situación, en donde las cosas no están tan bien como debían, pues es lamentable y da más importancia y hace que tengamos que apreciar todavía más aquella actitud de la India antigua, en donde se reverenciaba a los animales, se reverenciaba a las plantas como parte del todo, del que todos somos parte. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Ha sido una conferencia preciosa. Nos has explicado muy bien en qué consiste el hinduismo y las otras religiones de la India. La verdad es que me ha encantado. Voy a ver si tenemos preguntas por parte de los alumnos. Sí, hay bastantes preguntas. Vamos a ver. Vale, bien. Hay un alumno que nos dice, ¿cómo justifican en el hinduismo la existencia de castas y también el diferente tratamiento a las mujeres? Bueno, la pregunta no tiene mucho que ver con mi tema, pero sí es una pregunta muy interesante que surge siempre. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las castas de la India, y es uno de los temas importantes, existen como existen en todas otras partes del mundo. Quiero decir, siempre ha habido clases sociales, clases profesionales que han estado mejor o peor consideradas, ¿no? Lo que pasa es que en la India pues se ha hablado mucho más de ellas. Las castas en la India, como en otros países del mundo, surgen del concepto de la división del trabajo. Esto es algo que los antropólogos todos están de acuerdo, que el surgimiento de las divisiones del trabajo es un avance en el mundo humano, no es un retroceso. En los mundos primitivos, las tribus, pues todos hacían lo mismo. Cuando se necesitaba cazar, cazaban todos, y cuando se necesitaban cántaros, todo el mundo hacía cántaros. Entonces siempre estaba el torpe que no sabía cazar y le pegaba un flechazo a uno de sus compañeros. En un momento dado se dice, no, los que saben hacer cántaros, que hagan cántaros, los que sepan cazar, que cacen, se distribuye el trabajo y entonces se crean las castas, por decirlo así. Se crean los oficios, gente dedicada a una cosa. Y los distintos oficios tienen distinta consideración social. Hay oficios que están mejor considerados. El oficio de artista, el oficio de médico, el oficio de maestro puede estar bien considerado y el oficio de barrendero, de basurero o de carnicero pues puede estar lo peor. Todos son necesarios para el bien común, pero evidentemente algunos están peor considerados y con el paso de los años se empieza a considerar que unas personas son superiores a otras. Los médicos son superiores a los basureros porque hacen un oficio mejor. Esto evidentemente no es justo, pero es humano. Ha sucedido en todas las sociedades. Con lo cual, el problema es que no puedas cambiarte de una casta en otra, que no puedas cambiarte de oficio, cosa que no es así, se podía hacer en la India sin problema. El problema es que alguien, por su rango social profesional, discrimine a otras personas. Eso son cosas lamentables y no deben existir. Pero el concepto de casta significa gente que históricamente se ha venido dedicando a una profesión, que lo sabe desde su niñez, que lo tiene en los genes y que lo va a hacer mejor, ¿no? Porque los hindúes consideran que las habilidades se transmiten genéticamente y que va a ser buen músico el hijo de un músico y buen campesino el hijo de un campesino.
Eso en cuanto a las castas. En cuanto a la discriminación de las mujeres no tiene que ver con las castas. De hecho, la mujer es la que menos vinculada estaba a la casta, puesto que cuando ella se casaba, pasaba a pertenecer a la casta del marido. Quiero decir que si una campesina se casaba con un médico, pues subía de casta, subía de nivel y se la consideraba pues como la mujer del médico o viceversa, ¿no? Si bajaba de casta. Con lo cual los hombres tenían su oficio, pero las mujeres no. Las mujeres al casarse adquirían el oficio, el rango y el prestigio del marido. No sé si esto contesta la pregunta o si había algún punto más. Hay otra pregunta. Dice, ¿cómo conciliar esta antigua tradición de respeto a la naturaleza con la actual degradación ambiental que existe en la India? Pues es el problema que he mencionado al final de mi presentación. No todo es tan bello como que hubieran querido los legisladores de la India antigua, los que crearon estas normas. La India es un país moderno, necesita obviamente una industrialización. La industrialización implica contaminación, implica obreros hacinados en barrios pobres y implica pues una degradación del entorno, ¿no? Y eso pues es inevitable. ¿Cómo luchar contra eso? Pues es un problema que no tiene que ver con la religión, es un problema económico. ¿Cómo luchas contra la contaminación? Contaminando menos, sí, pero si contamino menos, gano menos dinero, fabrico menos. Bueno, pues eso es un poco el problema, ¿no? Cuando se ha preguntado a los países en desarrollo, como la India, ¿y ustedes por qué no firman tal protocolo? ¿Por qué no respetan tal norma ecológica? Y dicen, bueno, porque ustedes, los países ricos, han contaminado el mundo, ahora quieren dejar de contaminarlo, pero yo todavía no he llegado a su nivel económico. Yo quiero producir, yo quiero desarrollarme económicamente, y voy a contaminar en el proceso, ¿no? Eso ha sido un poco la problemática. Obviamente la India es un país muy grande, es un país muy grande y la mayor parte del país está limpio. Quiere decir, los campos de la India no están contaminados. La contaminación se concentra en las grandes macrociudades, en Delhi, en Bombay, en Madrás, en Calcuta. En los alrededores de estas ciudades es donde está lo peor de la India, donde hay barrios de chabolas, donde hay zonas industriales con muchas fábricas que contaminan y, por supuesto, ríos convertidos y todos los problemas que todos conocemos. Pero no es así en la mayor parte del país. Muy bien. Hay otra persona que pregunta lo siguiente, Enrique. Marvin Harris explica la sacralización de las vacas en la India por una lógica de costes y beneficios y no tanto por una cuestión ética o moral. ¿Qué te parece esta teoría? Sí, conozco el libro, ¿no? de este señor, sí. Bueno, evidentemente siempre se pueden ver las cosas desde distinto punto de vista. Una de las características de la modernidad, ya desde el marxismo, ha sido hacer una interpretación económica de todos los fenómenos humanos y culturales. Evidentemente hay una parte de verdad en ello. La vaca como ser es una posesión para el campesino indio, es una fuente de riqueza, es una fuente de inversión y tiene evidentemente ese valor. De todas maneras, yo no estaría muy seguro en que se pueda, diríamos, considerar las ideas de la cultura india únicamente desde una perspectiva moderna y económica. Creo que hay un error. Los hindúes, se ha dicho de ellos, no sé si sería cierto o no, no han prosperado tanto históricamente, no han prosperado tanto económicamente porque no han insistido mucho en ello. Los hindúes son un pueblo muy listo, no son tontos ellos, son un pueblo muy capaz, pero que no ha dedicado su energía al progreso económico, a la producción, como lo hemos hecho en Occidente. Se han dedicado mucho más a otros temas, quizá banales, temas espirituales, temas filosóficos, han dedicado su energía a ello y por eso no han prosperado tanto como lo hemos hecho en Occidente. Por eso creo que muchas de las ideas que yo he mencionado tienen una base moral, tienen una base ética, no únicamente económica. Porque la persona que tiene ganado puede considerarlo
así. La persona que no lo tiene, tiene también ese respeto por el ganado de los demás, tiene esa idea de la vaca como la madre primigenia, tiene la idea de la sacralización de sus símbolos, igual que el que tiene ganado, ¿no? Entonces... Muy bien. De momento no hay más preguntas, pero yo te quería hacer una, Enrique. Según la perspectiva que tú comentas, parece ser que el hombre en la cultura india es bondadoso por naturaleza, mientras en Occidente nace ya con un pecado y es malo por naturaleza. ¿Te parece algo así o no? Bueno, eso sería una manera muy maniquea, muy radical de verlo. No consiste la idea en... Perdón. En idealizar... Bebe agua, Enrique. El pueblo indio. Los indios tienen sus defectos como todo el mundo. Lo que pasa es que su religión, su filosofía es completamente distinta, ¿no? Las religiones del libro que han dominado a Occidente y a gran parte de Oriente, pues parten de unas ideas de pecado original, parten de una idea de un Dios que te mira, que te controla para ver si te portas bien, si no te portas bien, para premiarte, para castigarte, o un Dios que te quiere a ti especialmente porque eres el pueblo elegido y lucha contra los demás. En el hinduismo no se tienen estas visiones tan limitadas. El hindú no está controlado, no está dirigido por ningún dios, no tiene ningún mandamiento previo que cumplir, no tiene ningún pecado previo que expiar. Parte desde cero y una vez que inicia su andadura vital, actúa, hace cosas y esas cosas tienen automáticamente y sin que ninguna deidad intervenga un efecto sobre el universo y sobre él mismo. Está expuesto al karma. Actúa y su acción buena le reporta unas buenas consecuencias, su acción mala le reporta unas malas consecuencias, de una manera inevitable, inexorable y segura. Y entonces el hindú tiene la idea de decir, si he hecho algo malo, tendré que sufrir las consecuencias, pero si aprendo y no lo vuelvo a hacer, no volveré a sufrir ninguna consecuencia, no habrá ninguna injusticia al final. Yo soy un ser completamente inocente que se equivoca o comete un error, comete una maldad y la sufre. O alguien que hace una cosa buena y tiene pues sus buenas consecuencias, ¿no? El hindú no acepta las nociones occidentales de pecado, de que el hombre sea un ser inferior, de que tenga un pecado original, que tenga ningún deber, ni ninguna restricción previa. El hombre tiene, según el hindú, una carga kármica que trae de sus vidas pasadas. Si en su vida anterior se portó mal, pues en esta vida las cosas le irán mal, como consecuencia lógica de sus actos. Pero si en esta vida se enmienda y comienza a hacer las cosas bien, en esta vida, en el futuro de esta vida y en sus vidas próximas, las cosas le irán mejor. Eso le da al hindú un optimismo, una idea de que por mal que lo haya hecho siempre lo puedo arreglar. Evidentemente no hay una idea de castigo, no hay una idea de condenación eterna, no hay una idea de tener que pedir misericordia a los dioses, porque la misericordia para el hindú no existe. No puedes pedir que te perdonen tus pecados. Lo único que puedes hacer es expiar las consecuencias de tus pecados y no volver a cometerlos. Muy interesante. Por último, por favor, Enrique, ¿podrías decirnos algún texto, algún libro en el que vengan escritas esas leyendas que hay acerca de los animales y el budismo que has mencionado? Bueno, sí, por supuesto, hay muchísimos libros, pero yo, desde el punto de vista ideológico de lo que he contado y también literario para disfrutar con él, yo recomendaría la lectura de los Jataka. Los escritos, los Jataka, ¿no? Son las leyendas de la vida del Buda. Hay muchísimas ediciones, muchísimas versiones, y ahí está la filosofía antigua de la India contada. No son como fábulas, no son cuentos de animales con moralejas, sino que son historias filosóficas mucho más profundas en donde se puede ver toda esta ideología y al mismo tiempo son muy amenas. Son interesantísimas las vidas anteriores del Buda. Lo recomiendo a cualquiera que quiera profundizar más en este tema.